Tomamos señal de Mariano López, trabaja en vivo y en directo. Hay una grave denuncia de la mano del Círculo Paraguayo de Médicos. Esto es lo que está pasando ahora en vivo y en directo, señora, señor. Tomamos el audio. En carácter interino. Sí, Marcelo, quiero nada más darle contexto a ustedes y a los televidentes. Esta es una denuncia que se está haciendo oficial y pública en contra de la Superintendencia de Salud, específicamente contra el nombramiento del doctor Roberto Carlos Melgarejo. Él había sido nombrado por un decreto del Poder Ejecutivo y lo que dicen aquí desde el Círculo Paraguayo de Médicos es que no corresponde, no hubo un trámite, no hubo un proceso, una terna formada por los mejores profesionales de medicina. Sin embargo, lo designaron ya como superintendente de salud, lo cual no corresponde. Vamos a escuchar justamente al presidente del círculo que está brindando un poco el contexto y los detalles de esta denuncia que presentan. El doctor Jorge Rodas está hablando. Insólito para la gente razonable, para los médicos, para el ciudadano, para los pacientes y para la gobernanza también debe ser, nos llama poderosamente la atención que el propio órgano rector de la salud del país ingrese en esta inobservancia de la ley, como todos nosotros esperamos que ellos deberían de ser ejemplo en este tema, en cumplir la ley, las normativas que como todos los ciudadanos tenemos que observar. Me gustaría que el doctor Pedro Aley amplíe un poquito más el aspecto jurídico y finalmente el doctor Paniagua nos va a ampliar sobre algunos aspectos de esta presentación que estamos realizando. Debe ser muy llamativo para la ciudadanía una acción judicial en contra del Poder Ejecutivo para que cumpla su tarea. El Círculo Paraguayo de Médicos presenta una acción judicial para que el órgano rector de salud cumpla su tarea. No es ningún pedido especial. Muchísimas gracias. Doctor Halley, lo escuchamos. Bueno, como bien lo ha resumido el señor presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, el decreto del Poder Ejecutivo de designación del superintendente de salud no se adecua a las leyes que regulan ese procedimiento de designación. Consecuentemente, estamos ante un acto administrativo del presidente de la República de carácter arbitrario y nulo, de nulidad absoluta. Debe ser revocado. Se ha intentado por las vías administrativas esa revocación a través de recursos de reconsideración ante la señora ministra, silencio de la administración, luego a un recurso en alzada ante el Poder Ejecutivo. Siguiendo las leyes justamente de procedimiento administrativo, tampoco se ha obtenido respuesta y consecuentemente al Círculo Paraguayo de Médicos no le queda otra alternativa que recurrir ante la justicia para lograr la revocación de un acto administrativo nulo, que es grave porque ese acto administrativo, por su nulidad, no genera efectos desde el propio momento en que fue dictado. Entonces esto puede generar graves problemas al Ministerio de Salud en términos de supervisión del sistema de salud. Vamos a hacer la presentación ante el Tribunal de Cuentas en la instancia contenciosa administrativa y seguiremos el proceso establecido en la ley, acompañaremos la presentación del Círculo Paraguayo de Médicos hasta lograr la nulidad de ese decreto y que la designación del superintendente se haga conforme a la ley, con cursos de mérito. Pero ¿cuál es cuál es el origen? ¿Cómo es que llega el doctor Melgarejo a la superintendencia para que la ciudadanía también pueda tener ese antecedente? Bueno, hasta yéndome a los hechos estrictamente, no hablo de derecho, entiendo que el doctor Melgarejo, una persona respetable en su profesión, con trayectoria, etcétera, era embajador en un país extranjero, creo que Italia, y fue designado ante la acefalía que se produce en la Superintendencia de Salud, por la renuncia del doctor Mendoza, aparece la figura de la acefalía en el cargo y consecuentemente esa acefalía está regulada por la ley de la propia Superintendencia de Salud, debiendo asumir el cargo el director de instituciones.
Eso no se produjo, sin embargo se produce la designación directa por el Poder Ejecutivo sin concurso de méritos y apartándose del procedimiento establecido en la ley del doctor Melgarejo. No constituye esta opinión un juicio de valor sobre los atributos personales de la persona, sino sobre el procedimiento que siguió el Poder Ejecutivo para designar a una persona que, apartándose de los procedimientos previstos en la ley. El Poder Ejecutivo debe adecuarse a la ley, es el principal órgano de gestión administrativa de la República y debe adecuarse a la ley, no a decisiones estrictamente políticas para designar cargos importantes. ¿Cuál es el periodo de gestión de cada persona que asume el cargo? Del superintendente, 3 años, dura 3 años en el cargo, puede cesar por renuncia, muerte o acefalía, dice la ley. Y en esos casos está el mecanismo de reemplazo previsto en la ley. No se puede hacer otra cosa que lo que está en la ley. Bueno, el Poder Ejecutivo lamentablemente hizo una designación sin fundamento, arbitraria, que pedimos su revocación. ¿Cuáles son las funciones que realiza un superintendente? Le dejo al doctor, que es su materia. El presidente nuevamente, Jorge Rodas. El superintendente de salud es el contralor en el área de salud que debe velar por la calidad de los servicios de salud que se ofrece a la comunidad, tanto de las dependencias del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, inclusive de las instituciones mixtas, incluidos los privados, por supuesto. Es decir, una de las instancias más importantes que tiene dentro del área de salud en el país es la superintendencia, que lastimosamente tengo que exponer en negativo en estos términos. El Ministerio de Salud, órgano rector de salud, históricamente, culturalmente, nunca quiso ayornarse a los controles. Por esa razón, el 99% de su establecimiento de salud, estoy refiriéndome a la dependencia del Ministerio de Salud, no están habilitados para su funcionamiento. El órgano rector, que debe ser ejemplo, 99% no tiene habilitado y por lo tanto, al no estar habilitado, no entra dentro de los controles de la Superintendencia de Salud. Esto es también insólito, paradojal, diría yo, de que el propio órgano rector no quiere ayornarse a los controles. Por eso que ocurren todas estas cuestiones que en algún momento que tengamos más tiempo vamos a explicar del por qué ocurren estas situaciones, en este caso irregular, ilegal, porque el ministerio no tiene una cultura de control y realmente en la práctica, eso es un concepto personal, ellos no quieren que se les controle porque al controlarse naturalmente tienen que transparentar muchos aspectos que administran ellos. Sobre la figura del doctor Melgarejo, presidente, ¿hay algún cuestionamiento a nivel profesional, algún indicio de algún hecho irregular en el cual él haya estado involucrado, por el cual también ustedes creen que no correspondería a su nombramiento, o pasa meramente ese disgusto del sector por el proceso? No, ninguno. Nosotros primero no puede uno emitir un juicio valorativo sin hacer una evaluación. Yo no conozco los antecedentes del doctor Melgarejo, lo conocí cuando era residente en los hospitales, después estoy enterado que fue como embajador en un país extranjero, pero no tenemos ningún cuestionamiento personal, lo explicó muy bien el doctor Alley y dice, el procedimiento está prevista en la ley taxativamente, lo que se tiene que hacer cuando surge una cefalía, que en este caso desde el año 2022, qué paso se debe hacer y directamente se le otorga o se nombra interino. Dejamos que Mariano continúe grabando la entrevista, muy interesante lo que marca el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, en cuanto al nombramiento que ellos consideran irregular del superintendente de salud. Ya en instantes vamos a continuar con esto porque si bien vamos a seguir hablando de salud, vamos a abarcar otra rama